tantas cosas. Amén, pero gracias a Dios. Bueno, estamos aquí también, hermanos, para oír el mensaje, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Y el tema que traemos, ¿verdad?, es el poder de la oración y el ayuno. Amén. Dice, hermanos, sobre lo que estamos haciendo en la iglesia, ¿verdad? Estamos orando y estamos ayunando para la gloria del Señor. Alguien dijo por ahí, es que lo que pasa es que nadie tiene que saberlo. Bueno, el ayuno que estamos haciendo es congregacional, no es personal. Amén. Cuando es un ayuno personal, pues sí, ¿verdad?, usted solito y que nadie lo sepa. Pero ahorita este es un ayuno congregacional, amén, donde nosotros estamos haciendo una cadena de ayuno, ¿verdad? Entonces, y ya, hermano, han pasado ya 4 semanas, ¿verdad? En las cuales Dios ha hecho grandes cosas. Siempre, hermanos, que uno, ¿verdad?, se mete con Dios, siempre van a haber problemas, siempre vamos a tener ataques del enemigo, porque si hay algo que a él le molesta es, hermano, saber que una iglesia ora. Cuando la iglesia está de rodillas es cuando él se preocupa. Amén. Él no se preocupa por una iglesia que tenga comida, que tenga fiestas, celebridades, no. Él se preocupa porque la iglesia ore, porque la iglesia ayune. ¿Saben por qué, hermano? Porque esas son las armas contra las cuales él no puede. Amén. Así es que son armas poderosas, dice Dios. Y dice que son para la destrucción de fortalezas satánicas. Amén. Entonces, cuando la iglesia ora, ¿verdad?, el enemigo se levanta, pero la iglesia se fortalece en el Señor. Amén. Y es cuando nosotros vemos la gloria de Dios. Yo creo con todo mi corazón que después de esta cadena de ayuno y oración va a haber bastante testimonio, amén, de la obra que Dios ha hecho en el corazón de cada uno de nosotros. Así es que ese es el tema, el poder de la oración y el ayuno. Yo no sé cuántos han experimentado, hermano, alguna manifestación de Dios en sus vidas a través de algunas situaciones o alguna experiencia que han tenido difícil en la vida. ¿Cuántos han experimentado, hermano, después de terminar un periodo de ayuno? ¿Cuántos han visto la mano de Dios moviéndose en su familia, amén, moviéndose, hermano, verdad, en su vida? Amén. Yo lo he experimentado y lo he testificado. Amén, de que cuando uno ayuna, hermano, uno se está ejercitando espiritualmente, porque son los ejercicios espirituales, siempre digo, para fortalecer los músculos espirituales. Hay unos que se preocupan por hacer pesas, ¿verdad? Porque sus músculos físicos estén fuertes, ¿verdad? Les toca a usted las piernas y bien duras, ¿verdad? El pecho duro como piedra, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué cree que tienen eso? Por el ejercicio que hacen. Amén. Pero también nosotros tenemos músculos espirituales y necesitan ser fortalecidos. Si esos músculos espirituales usted no los va a fortalecer con levantar pesas, no. Esos músculos espirituales se fortalecen de acuerdo a esa disciplina espiritual que usted tiene. Amén. En cuanto a la oración, el ayuno y el estudio de la palabra y el congregarse. Amén. Entonces nosotros, hermano, por eso Jesús dijo, ¿verdad?, no solo de pan va a vivir el hombre, porque el hombre, hermano, tiene, ¿verdad?, la vida espiritual y tiene la vida física. Las dos necesitan una alimentación adecuada. ¿Por qué? Porque se necesita un crecimiento, tanto físico como espiritual. Amén. Entonces es necesario, y Dios dejó alimento para que, ¿verdad?, tanto lo espiritual y lo físico, ¿verdad?, pudiera fortalecerse. Así es que el poder de la oración y el ayuno. Amén. Hemos visto la mano de Dios en muchas ocasiones, hermano, moverse, ¿verdad? Hace algún tiempo atrás estábamos sentados en aquella mesa cuando alguien me llamó. Era un día, ¿verdad? Era un día, si no me equivoco, creo que era un día viernes. Sí, viernes era, que alguien llamó, ¿verdad? Hermanos, pónganse a orar porque la hermana fulana acaba de chocar. Hermano, y cuando me dijeron la hermana fulana acaba de chocar, ¿verdad? Rapidito, ¿verdad? Lo primero que pensé, ¿verdad?, es su licencia, manda licencia. Dije yo, ¿verdad? Y los problemas, ¿verdad?, que se podían venir eran recios. Nos pusimos a orar en esa mesa, en ese momento, hermano, a pedirle a Dios que tomara el control de la situación. Nos pusimos a orar, pero como yo he aprendido, ¿verdad?, que a Dios orando y con el más orando, entonces le dije a mi esposa, ¿verdad?, voy a ir para allá a algunos hermanos, y le dije a un hermano, atienda a usted, no voy a poder yo dar los anuncios, atienda a usted. Voy a ir donde la hermana, y fui, hermano, donde estaba la hermana, y estaban otros hermanos allá asistiéndole, y la persona que le había pegado llamó a la policía. Llamó a la policía, hermano.
Y ahí cerca, pues ahí en Fontana, en la calle Sierra. Entonces, siguiendo, hermano, ¿verdad? Con la inspiración, porque llegué, hermanos, y ahí estaba la persona, ¿verdad? Con la cual habían tenido el accidente y todo, y llamaban, y la policía, hermano, no llegaba. ¿Verdad? Y un hermano dice, no, mire, yo, pues, no ha pasado, usted no tiene nada, así es que, mire, yo le llamo a la grúa, ¿verdad? Nosotros tenemos servicio de grúa, para esto y para lo otro, pero bueno, hermano, pasó todo, mire, créanlo que para mí, hermano, eso fue una obra de Dios, que no llegara la policía. Porque para comenzar, hermano, ¿verdad? La hermana llevaba todas las de perder. Pero la policía no se hizo presente hasta este momento. Vean cómo es Dios, ¿por qué no le da un aplauso? Este es el poder de la oración. Ustedes dirán que yo tengo mi licencia, tengo mi papel y tengo todo, sí, pero hay personas que son menos afortunados que usted. Amén. Entonces, pero cuando nosotros oramos, hermano, algo va a pasar. Cuando la iglesia ora, hermano, suceden cosas maravillosas. ¿Sabe por qué? Porque el cielo se abre a nuestro favor. Y Dios se manifiesta. Amén. Si oramos pasan cosas, si no oramos no pasa nada. Amén. Así es que el poder de la oración y el ayuno es grande. Por eso es que la iglesia, Manuel, debe de practicarlo, hermano. No esperar, ¿verdad? Hasta que el pastor convoque ayuno, hasta que el pastor convoque oración. No, hermano, eso tiene que ser ya, ¿verdad? Tiene que estar en nosotros como una disciplina espiritual. Buscar siempre del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Lo necesitamos, ¿verdad? La oración y el ayuno son muy poderosos, ¿verdad? A favor de nuestra familia. Amén. Y yo soy producto de oración, yo no sé usted, pero yo soy un producto de una oración. Amén, hermano, una oración, ¿verdad? De fe, una oración, hermano, que a pesar de los desánimos que quería traer el enemigo, ¿verdad? Usando a algunos hermanos de la iglesia o familiares para que ya no oraran por mí, hombre, ya no ores, ese se va a morir de las drogas, ahí va a acabar. Pero gracias a Dios que esa personita, amén, nunca dejó de orar. Puso oídos sordos a esas palabras necias y siguió clamando a Dios porque había creído en la promesa. Yo soy producto de esa oración. Su familia es producto de esa oración. Amén. O puede ser en esta noche producto de la oración. Por eso ese es el tema. Vamos a irnos a Mateo capítulo 17. Voy a pedirle que saque su Biblia. Yo nomás puse aquí la cita bíblica aquí. Mateo 17, 14 al 21. Busque usted ahí en su Biblia. Mateo 17, 14 al 21. ¿Verdad? Y aquí vamos a ver esta historia, hermano, en donde Jesús, ¿verdad?, sana a un muchacho lunático. Amén, a un muchacho, hermano, que padecía de ataques, ¿verdad?, epilépticos, hermano, y tantas cosas que habían pasado en su vida de este muchacho. Amén. ¿Verdad? En esta historia vamos a ver a un padre desesperado. ¿Qué padre no se desespera al ver a sus hijos sufrir? Amén. ¿Qué padre no se desespera, hermano, al ver a sus hijos sufrir? Vea qué tremendo es esto. ¿Sí encontraron la cita bíblica? Dice así la palabra del Señor, yo lo leo en voz alta, usted léalo con la vista. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, porque nosotros no pudimos echarlo fuera. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Vea, hermano, vea la historia. Nosotros tenemos que tener en cuenta, muchas de las veces
nosotros pensamos que la vida espiritual, hermano, solamente es, ¿verdad? Iglesia, solamente es, hermano, servicios, alabanza, lectura bíblica. No. Nosotros tenemos, oiga bien eso, hermano, una lucha que enfrentar. Amén. Y como les vuelvo a repetir, no es le quede viendo a su suegra, porque no es contra ella. No es contra nuestros vecinos. No es contra nuestros hijos. Sí, hermano, porque a veces pareciera que el ataque, cuando nosotros queremos, hermano, enfrentarlo, lo lanzamos contra nuestros hijos. Porque esto y lo otro, y tienes, y tal, y hacemos tantas cosas. Y no nos ponemos a pensar cuál es, hermano, la raíz de ese problema. Ese es el mensaje de ahora. Amén. Recuérdese que es importante, hermano, que nosotros veamos que aquí en esta historia, amén, vemos a un padre atribulado. Amén. Imagínense, hermano, el hogar donde vivía, ¿verdad?, este muchacho. Hermano, yo pienso que el padre dijo, ya no aguanto más, ya no soporto, ya no puedo con él. Se me salió de las manos, algo tenemos que hacer, ¿verdad? Y se dio cuenta que por ahí andaban unos cristianos, porque se supone que los cristianos somos seguidores de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y se supone que hemos aprendido de él porque somos discípulos, y el discípulo es aquel que aprende de un maestro. Amén. Y este señor, hermano, ve a estas personas ahí, a estos hermanos, a los seguidores de Jesús. Dice otra versión, no dice discípulos, sino los trajo a los seguidores de Jesús. Amén. Se los trae, hermano, con la esperanza. Oiga eso, hermano, con la esperanza que ellos le ayudaran. Jesús no estaba ahí. Por eso es que es importante que la iglesia esté preparada en todo tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Necesitamos estar preparados siempre, porque no sabemos el día y la hora, hermano, en que Dios nos va a poner frente a una necesidad. Esto es importante. Jesús no estaba ahí, pero estaban sus discípulos. Y esta persona conocía, hermano, a los discípulos, sabía que eran hombres que andaban con él. Yo pienso que dijo, ¿verdad? Algo se les ha de haber pegado. Amén. Algo se les ha de haber pegado de su maestro, ¿verdad? No está él, pero están ellos, lo voy a llevar. Y vemos, hermano, que en la desesperación este hombre lleva a este muchacho. Amén. Al muchacho, hermano, lo estaba destruyendo un demonio. Se había apoderado de él. Recuérdese que es, hermano, importante, como les dije al principio, que nosotros tengamos en cuenta, amén, el mundo espiritual. Y ese mundo no lo podemos pelear físicamente. No hay armas humanas que puedan enfrentar, hermano, esa guerra espiritual. Amén. Por eso es que es necesario que nosotros nos fortalezcamos, ¿verdad?, en el espíritu. En su desesperación, dice este padre, lo había traído a los discípulos de Jesús, pero no pudieron hacer nada. Ahora, ¿por qué fallaron estos hombres? ¿Cuál fue la causa por la cual ellos no pudieron, hermano, liberar a esta persona? Hubo una causa, y Jesús se los dijo a ellos, ¿verdad? Y si usted ve la historia, vemos que fue, hermano, que se debió a su incredulidad. A la incredulidad, hermano, de ellos, a la falta de oración y a la falta de disciplina espiritual. Porque a veces nosotros queremos pelear la buena batalla de la fe con nuestras fuerzas. Y siempre he dicho yo, hermano, que con nuestras fuerzas es poco lo que podemos hacer, pero con las fuerzas de Dios podemos hacer mucho. Amén. Amén. Necesitamos nosotros entender, estas personas, hermano, ¿ok?, se vieron en esta situación difícil, amén, pero no estaban preparadas. ¿Por qué no estaban preparados? Porque había incredulidad, había falta de fe en ellos. Amén. Quizás no habían orado lo suficiente. No habían, hermano, ayunado. No habían buscado de Dios. Al parecer, hermano, por lo que la historia nos narra, en la ausencia de Jesús, estos discípulos o estos seguidores del Señor se descuidaron de su vida espiritual. Se descuidaron. Si se ha fijado usted que cuando estamos en la iglesia leemos bien bonito la Biblia,
cantamos bonito, testificamos. ¿Pero qué hay cuando vamos a casa? Cuando venimos aquí oramos. Pero cuando no estamos en la iglesia, cuando nadie nos está viendo, ¿cómo está nuestra vida espiritual? ¿Sigue lo mismo? Lo que me enseña a mí esta historia, hermano, que estos muchachos se habían descuidado de su vida espiritual. Y Jesús lo sabía, porque Él lo sabe todo. ¿Cuántos dicen amén? Él lo sabe todo, hermano. Él sabe si usted ora o no ora. Usted puede decirle a mí, no, pastor, yo soy un hombre de oración, una mujer de oración. Pastor, yo ayuno. No soy como este que se para a cantar y no ayuna. Hermano, pero Dios lo conoce todo. Estos pues eran muchachos que aparentaban porque ellos andaban con Jesús, ¿verdad? Pero no se trata solamente, hermano, de seguir al Señor, amén, sino también de prepararse en Él, prepararse también en el Señor, tener una preparación espiritual. Es importante, ¿verdad?, estar con vigor espiritual. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo Dios nos va a poner, hermano, a alguien enfrente que necesite ayuda. No sabemos. Se imagina, hermano, que venga un endemoniado por ahí, ¿verdad? Yo no sé cuántos han tenido esa experiencia. Yo no sé si mi esposa se acuerda de hace años atrás, ¿verdad?, que habíamos terminado un ayuno y íbamos a comprar pollo, íbamos para hacer un caldo, ¿verdad?, para levantar el ayuno. Ya eran ya como las 11 de la mañana y el ayuno lo íbamos a levantar a las 3 de la tarde, desde un día antes. Y veníamos con mi esposo y otros dos hermanos que nos habían acompañado, ¿verdad? Veníamos ahí por la calle en San Bernardino, hermano. Por la calle, cuando de repente, hermano, vimos a un personaje que venía ya, hermano, loco, furioso, con 2 botellas en la mano, las quebró, hermano, las botellas, y se nos quedó viendo, iba por donde nosotros. Se atravesó, hasta se pasó la calle para donde nosotros, para enfrentarnos. Y de repente, hermano, cuando nosotros nos quedamos parados así, yo me le quedé viendo, no sé a quién vio, pero pegó carrera como usted no tiene ni idea. Tiró los envases por allá y se corrió, hermano. Se corrió y me le quedé viendo a mi esposo y le dije que no nos vio a nosotros porque yo estoy chaparrito. Pero mi abuelo que es más grande que mí, le dije, ¿verdad? Pero al Señor en nosotros, hermano. Es que eso es lo que sucede. Recuérdese que Pablo dijo, cuando más débil me siento, es cuando más fuerte estoy en el Señor. Mire, qué hermoso es esto. O sea, nosotros, hermano, no sabemos el momento en el cual Dios nos va a llevar a una situación. Recuérdense que nosotros somos sus representantes. ¿Cuántos embajadores de Cristo hay aquí? Somos sus representantes. Nosotros lo representamos a Él aquí en la tierra. Siempre he dicho, somos sus brazos, somos sus pies, hermano. Amén, somos su boca. Vea qué importante es esto. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Nadie más lo puede hacer. Porque aquella persona que tiene la autoridad, hermano, es aquella persona que ha recibido el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Porque ese es el que nos ha dado la fuerza y el poder. Y recibirán, ¿verdad?, el Espíritu Santo. Y vendrá el Espíritu Santo sobre vosotros y recibiréis poder. Oiga, hermano, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Es Él el que nos da el poder. Vea qué importante es esto. Ahora, si ustedes han estudiado la Biblia, ahí, hermanos, se registra la historia de 2 hombres, los hijos de un tal Aceres, parece que se llamaban. También ellos eran exorcistas, eran personas naturales. Una persona natural es aquella que no ha recibido a Cristo en su corazón. Porque una persona que tiene a Cristo en su corazón ya no es natural, sino que es espiritual. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque desde el momento que recibe al Señor es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. No tiene que esperar días o manifestaciones para decir que el Espíritu Santo vino sobre usted, no. Dice que desde el momento que nosotros recibimos a Cristo fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Lo que viene después, hermano, lo que viene después es la llenura del Espíritu Santo. Una llenura que es la que nos da a nosotros la fuerza, la que nos da a nosotros el poder para hacer las cosas. Una persona llena del Espíritu Santo nadie lo puede detener. ¿Cuánto dicen amén? Por eso es importante. Ahora, estas personas, hermano, estos 2 personajes, dice la palabra del Señor que en cierta ocasión
Ellos habían visto, ¿verdad? Quizás a Pablo, amén, echar fuera demonios, ¿verdad? Y se fueron una vez y enfrentaron a un endemoniado. Y miren las palabras que usaron, dice, ¿verdad? En el nombre de Pablo y de aquel que predica Pablo, te ordenamos que salgas. Y separó el endemoniado y dijo, conocemos a Jesús y conocemos a Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Y en ese momento dice, hermano, que el demonio los agarró y los mandó desnudos corriendo, los volteó. ¿Por qué? Porque solamente una persona espiritual puede contra ellos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que necesitamos andar en el espíritu. ¿Por qué estoy trayendo esto? Para que veamos, hermano, la diferencia entre un hombre espiritual y un carnal. Amén. Tenemos que nosotros tomar en cuenta eso. Pero entonces, pastor, yo mejor me hago a un lado. Si miro un endemoniado, yo mejor me hago a un lado, porque ¿verdad? No, si Dios lo puso ahí en tu camino es porque quiere que tú lo ministres. Pero es que tenemos miedo. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos pagado el precio. Porque no queremos nosotros ejercitarnos espiritualmente. No queremos entrar en esa disciplina espiritual de estudiar la Biblia, hermano, de orar, de ayunar, de congregarnos con regularidad. Miren qué bonito es esto. Bueno, creo que se me queda viendo un poco así, ¿verdad? Pero es que eso es lo que la palabra del Señor enseña. Amén. Que nosotros tenemos que estar preparados en todo tiempo, ¿verdad? Para toda buena obra. Amén. Y la falta de fe de los discípulos, hermano, fue una preocupación para nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe que a Él le preocupó la falta de fe de los discípulos? Como le preocupa la falta de fe de usted. A Él le preocupa. Él, hermano, dice ahí en Mateo 17:17, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula. Recuérdese que la fe se relaciona con el creer. Una persona que no cree es una persona que no tiene fe. Por eso Él les dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo Él está con vosotros? Recuérdense que el que no tiene fe, dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén. La fe, hermano, siempre tiene que estar en los hijos de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo vamos a tener agradados a Dios si no tenemos fe? Por eso Él les dice aquí, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Lo busqué, hermano, en la Biblia de lenguaje sencillo y dice, Jesús contestó, ¿no confían en Dios? ¿Acaso no pueden hacer nada sin mí? Ve, hermano. ¿Acaso no pueden hacer nada sin mí? Vea cómo Jesús les habla a sus discípulos. ¿Cuánto van a aprender? Y me impacta mucho porque en la historia también, hermano, de los discípulos cuando estaban a punto de naufragar, cuando iban al otro lado, ¿verdad?, del mar, dice que iban a la ciudad de Gadara, ahí estaban ellos a punto de naufragar. Allí Jesús los lleva a una prueba a ellos, a un examen. Y ahí mismo les reprochan lo mismo. Por eso a Él le preocupa mucho cuando la iglesia, hermano, no tiene fe. ¿Por qué? Porque si no tenemos fe no estamos agradando a Dios. Y si no tenemos fe, ¿cómo vamos a poder nosotros, hermano, obrar? ¿Cómo vamos a poder nosotros, hermano, creer que nuestros hijos van a ser libres? Que nuestro cónyuge va a ser libre. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Se necesita tener fe para creer todo eso, porque de eso se trata. Marcos 4:40 dice así, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Vea, ¿cuándo les dijo esto Jesús? Cuando los vio a ellos, hermano, batallar, ¿verdad?, queriendo llevar el barco a un lado. Dice que Jesús se fue a dormir a la popa del barco. Y de repente se desencadenó aquella tempestad, aquel viento recio, hermano. Y dice que ya hundía el barco. Yo pienso que ellos ya sentían con el agua en el cuello. Amén. Pero Jesús estaba ahí. Si Jesús estaba ahí, Él dice, yo soy la vida. ¿Cuántos dicen amén? El barco no se iba a hundir. Donde Jesús estaba en muerte. Amén, hermanos. Y más sin embargo, llega uno de ellos y le dice, maestro, ¿no te importa que perecemos? ¿O no tienes cuidado
estamos a punto de morir. Va y lo despierta, hermano. Y él se levanta y dice que reprende al viento, porque él siempre está a favor de cuando dicen amén. Pero él va y reprende al viento, ¿verdad? Y dice que se detuvo el viento y hubo tranquilidad, hubo bonanza. ¿Qué quiere decir? Se calmó todo, hubo paz. Y ahí es donde él les dice: ¿por qué estáis así amedrentados? La palabra amedrentado quiere decir: ¿por qué estás atemorizado? ¿Por qué tienes miedo? ¿Acaso no yo estoy aquí? Te dice Dios en esta noche: ¿por qué estás con miedo en medio de ese problema? ¿Acaso yo no estoy contigo? ¿O solamente lo cantas si Dios es conmigo, quién contra mí? Porque somos buenos para saberlo de memoria, la liturgia. Hermano, ¿verdad? Yo, mi pastor, y nada me faltará, y esto, y cuando estás en problema, cuando no tienes comida. Él le dice: ¿por qué? ¿Tienen miedo? ¿Por qué estás así? ¿Acaso no yo estoy con ustedes? Entonces, hermano, estamos viendo que la falta de fe le preocupa al Señor. ¿Sabe por qué? Porque para vivir esa vida espiritual necesitamos vivirla con fe. Amén. Necesitamos tener fe. Ahora, pastor, ¿qué puedo hacer yo para tener fe en mi vida? Bueno, la palabra dice que la fe no viene, fíjense bien, por estudiar la Biblia. Por estudiar la Biblia viene el conocimiento. Amén. Y por falta de conocimiento el pueblo perece. Pero la fe no viene por el conocimiento, sino que viene por el oír. Y el oír por la palabra del Señor. Pero ¿qué es lo que oímos nosotros? A las 5 de la mañana, Cucuy. ¿Quién más sale ahí? ¿Quién más sale? A las 5 de la mañana en la radio, ahí, o a las 6 de la mañana, los locutores. No quieren decir, de verdad, no quieren ponerse en evidencia. Vea esto, hermano, ¿qué es lo que estamos oyendo? Amén. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? De la palabra del Señor. Entonces necesitamos nosotros crecer en fe. Ahora, los discípulos, hermano, cuando ellos vieron que no pudieron hacer nada, pero vieron que Jesús sí lo liberó en el momento, amén. Vean ellos, hermano, llegaron intrigados a donde estaba el Señor y le dijeron: maestro, ¿por qué nosotros no hemos podido echar fuera el demonio? ¿Por qué no pudimos? Y la respuesta, hermano, de Jesús nos permite ver 3 elementos, hermano, que son indispensables en la vida del cristiano. Y estos 3 elementos, ¿cuáles son? La fe, la oración y el ayuno. Esto significa disciplinas espirituales. Ejercitémonos, ¿verdad? Gracias a Dios que estamos ya por cerrar los 40 días de ayuno y oración. Amén. Pero es necesario que esto no pare en usted personalmente, en su relación personal con Dios. Lo estamos haciendo, este ayuno lo estamos haciendo a nivel de congregación. Pero usted necesita en su vida, en su relación personal con Dios, amén, vivir bajo disciplinas espirituales. No olvidarse de estudiar la Biblia, estudiarla con el propósito de encontrar el mensaje que Dios quiere darnos. Amén, hermanos. Orar. Dice la palabra: oren sin cesar para que no entren en tentación. El que no ora cae en la tentación rápido, porque la oración te fortalece. Amén, hermanos. Vea qué importante es esto. Es muy cierto, ¿verdad? Y esto es importante, hermano. Mire, es verdad que un cristiano, alguien que tiene a Cristo en su corazón, una persona nacida de nuevo, no puede ser poseído. No puede ser poseído. ¿Sabe por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Si en su corazón está Dios, ahí no puede estar el diablo tampoco, porque no pueden estar los dos, estamos de acuerdo. Pero sí puede perturbarle. Amén, hermanos. Vea, esto es muy importante. Yo por eso, ¿verdad? Cuando el diablo quiere venir a tocar la puerta de mi corazón, le digo a Jesús: que abrirle. Pues él está allá adentro. Abrirle, Señor, ¿verdad? Sí, hermano. Ahora, es necesario que nosotros, hermano, nos demos cuenta que sí puede Él influenciar en la vida de un cristiano.
recuérdese que nosotros tenemos una mente donde libramos las batallas, y Él sí puede poseer una mente, pero no tu corazón. Si tú ya eres de Cristo, Él puede influenciar. Muchos de los problemas, hermano, en nuestros hogares tienen trasfondo espiritual. Muchos, no todos, hermano, ¿verdad? Porque a veces nosotros pensamos que todos los problemas que tenemos son espirituales y que nos ataque el enemigo y que son ataques, ¿verdad? Como la vez donde mi primo agarró su troquita y le habíamos chequeado el agua primero a la camioneta, recién convertido estábamos en el Señor. Nosotros teníamos semanas de haber venido a los pies de Cristo, y a mi primo le regalaron una troquita, una Rally, ¿verdad? De la Volkswagen, y le estoy hablando de los años, no digo cuántos años porque va a calcular lo que tengo. Hermano, le estoy hablando del 95, ¿verdad? Y recuerdo que después que le chequeamos el agua, oré por él, le oramos juntos, y él se fue a trabajar. Al rato habla por teléfono. Dice, hermano, me dice, ¿qué pasó? El diablo me quería matar. ¿Y por qué? Aquí estoy en el frío y se me levantó el hood del carro y me explotó el vidrio, me quería matar el diablo. Y le dije, no, vos que no cerraste, le dije yo bien el hood cuando le checaste el agua al carro. Sí, porque a veces eso es lo que pasa, echamos todo para allá. No, hermano, no todos los problemas que tenemos son espirituales, estamos de acuerdo, pero sí, muchos sí son espirituales. Amén. Y nosotros tenemos que aprender a discernir. La palabra discernir significa conocer de dónde viene el ataque. Amén, hermano. Discernir de dónde viene el ataque, ¿verdad? Esto es muy importante que nosotros debemos de tomar en cuenta, hermano. Ahora, el enemigo de nuestras almas, hermanos, siempre va a influenciar, y muchas de las veces va a utilizar a nuestros hijos, va a influenciar en ellos, al cónyuge, a la familia, incluso hasta hermanos de la iglesia. Influencia sobre ellos. Y esto, hermanos, nosotros debemos de comprenderlo, que, bueno, voy a usar esta palabra porque antes del culto me lo dijo un diácono allá afuera. Me dijo, ¿verdad, pastor, que mente vacía es taller para el diablo? Y me dije, claro que sí. La mente siempre tiene que estar ocupada. Amén. Y cuando nosotros no la ocupamos en las cosas de Dios, en algo la vamos a ocupar. Ese es donde el enemigo agarra, hermano, ventaja. Recuérdense que él es bien ventajoso. La palabra dice que anda como un león rugiente buscando a quien destruir. Porque eso vino él, a matar, a robar y a destruir. Y siempre anda buscando la presa más débil. Siempre anda buscando aquel cristiano, hermano, que se está quedando atrás en su vida espiritual. Siempre lo está acechando, siempre está en acecho. Por eso es que Dios dice, no descuiden la oración. Oren siempre. Escudriñen las escrituras, dice Dios. No dejen de congregarse. Ayunen, dice el Señor, hermano. Y Dios nos enseña con su vida. Recuérdense que muchas de las cosas que Jesús hizo no tenía que hacerlas. Por lo menos Él no tenía que ayunar, pero lo hizo para enseñarnos a nosotros. Amén, hermanos. Que tenemos que hacerlo. Si Jesús lo hizo, ¿por qué no hacerlo nosotros? A veces luchamos con los síntomas, como dije al principio, pero no estamos luchando con el verdadero problema. Aquí en los versos 20 y 21, hermano, nuestro Señor Jesús ahí menciona 3 recursos que son muy importantes para ganar esta batalla. Amén. Eso es lo que hemos estado hablando ahorita. Y si no los usamos, no vamos a poder vencer, hermano. No vamos a poder ayudar a nuestra familia. Amén. A que salgan de ese problema. Recuérdense que usted y yo nos hemos convertido en los portadores de la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para nuestra familia. Somos nosotros los portadores de su gracia para nuestra familia. Pero para ayudar a nuestra familia, nosotros tenemos que meternos con Dios. Tenemos que entrar, hermano. Si en nuestro hogar no hay paz, a pesar de que somos cristianos, porque recuérdense, hermano, que no porque seamos cristianos quiere decir que nos va a ser inmunes, ¿verdad?, a los problemas o a la situación. Amén. Pero si en nuestra casa, hermano, no hay paz, amén, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estaba estudiando yo Joel, el profeta Joel, capítulo 2, verso 12 al 21. Vaya conmigo allá, Joel 12, 2 al 21. Joel 2, 12 al 21, cuando lo encuentre me dice un amén.
Joel, capítulo 2, verso 12 al 21. ¿Quién lo encontró ya? Un valiente que quiera leerlo, que se ponga de pie. Hermano Víctor, vamos a poner hermano Víctor. Gracias, hermano. ¿Vamos así? Ok. Hermana, ayúdenos usted, porque no tiene los lentes de hermana. Sí. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocar trompeta en Sión, proclamar ayuno, convocar asamblea, reunir al pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños y a los que maman, salgan de su cámara el novio, de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y que no entregues a lo propio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su paz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y goza, porque Jehová hará grandes cosas. ¿Se da cuenta? Vea qué importante. Cuando nosotros vemos, hermano, esta historia, nos damos cuenta que el libro de Joel fue escrito, hermano, cuando Israel estaba pasando por una necesidad apremiante. Dice, hermano, la palabra del Señor que habían venido unas langostas y habían destruido toda la cosecha. Toda la cosecha. No había nada que comer en ese lugar. Hermano, el pueblo estaba en apuros, estaba en aprietos. Vean esto, dice que no había vino, no había aceite, que eso es símbolo de la alegría. No había alegría, ¿por qué? Porque había pura destrucción en ese lugar. Ahora, Dios, hermano, a través del profeta les da la pauta. Quienes dice quieren que haya alimento, tienen que hacer esto. Y esto es lo que a mí me impacta, hermano. En el verso 12 vemos que ahí, hermano, hay un rayito de esperanza para el pueblo de Israel. Amén. Dice que la misericordia de Dios se manifestó, hermano, para sus hijos. O sea que nos enseña que en los problemas más críticos que estaba pasando el pueblo, amén, Dios estuvo ahí presente. O sea que, hermano, cuando nosotros atravesamos por dificultades, cuando nosotros atravesamos por crisis, no estamos solos, Dios está ahí con nosotros. Pero es necesario que le busquemos. Amén, hermano. Es necesario que nosotros le busquemos y que nosotros le busquemos a Dios con todo nuestro corazón, que nos preocupemos más por el interno nuestro que por el externo. Aquí hay unas palabras que son claves. Amén. Ahora, ¿cómo podemos nosotros entonces recibir la bendición y la misericordia de Dios en nuestra familia? ¿Cuántos creen que nuestra familia necesita de Dios? Son tus hijos. Hermano, yo conozco familias en donde, hermanos, sus muchachos están en rebeldía, la familia sufre. Se necesita urgentemente la asistencia de Dios.
Se necesita, hermano, de la misericordia de Dios. Se necesita que Dios nos asista. Amén. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Yo escribí 3 cosas aquí. Primero, tenemos nosotros, hermano, que volvernos a Dios. Hay que volvernos a Dios. Mire, yo no sé si usted se acuerda de su primer amor en el Señor. Del día que usted entregó su corazón a Cristo. Yo siempre lo he dicho, yo me acuerdo del día, del lugar en donde me encontraba, el día, la hora, hermano, y de la persona que me habló. Amén. Me acuerdo de todo. ¿Se acuerda usted? ¿Verdad que cuando nosotros recién conocimos al Señor, éramos, hermano, fuego? Amén. ¿Verdad? Andábamos evangelizando, le hablábamos a nuestra vecina, aquí no le, incluso estábamos acostados y nos despertábamos, hermano, y queríamos ir a las tiendas a evangelizar en la noche. Así era yo no estoy hablando por mí. Amén. Ese es el primer amor, ¿verdad? Cuando tú, hermano, vienes a la iglesia y todos los hermanos cantan bonito, ¿verdad? Y todos se visten bonito, los sugieres trabajan bien y todo, porque eso es cuando andamos en el primer amor. Ya cuando comenzamos a ver problemas, ya cuando comenzamos a flaquear en el estudio bíblico, en el evangelismo, ya nos estamos alejando del primer amor. Y yo siempre lo he comparado, el primer amor, como también, hermano, en la vida física, como cuando usted se casó. Usted no se casó enojado con su esposa o con su esposo, sí, ¿verdad que no? Usted no se casó distante con ella, no, usted quería estar todos los días con ella, ahí más cerca, que flores, chocolates y esto y lo otro, ¿verdad? Y daba un paso para acá y 3 para adelante, o sea, uno para el frente y 3 para atrás, porque nunca quería llegar a usted al lugar, porque quería estar con ella siempre. Sí, hermano, ese es el primer amor en la pareja. Pero ahora, hoy que ya pasó el tiempo. Entonces, eso es lo que nosotros estamos mirando. ¿Ok? En las cosas del Señor es igual. Conforme ha ido pasando el tiempo, nos hemos ido durmiendo en los laureles. Ya no más, hermano, nos conformamos con las victorias pasadas, porque hay de las presentes. Vean, qué importante es esto. Necesitamos volver a nuestro primer amor. Necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos volvernos a la lectura de la Biblia. Necesitamos volvernos, hermano, a la oración. Necesitamos volvernos a la ayuda, hermano. Amén. A congregarnos más constantemente. Necesitamos volvernos a Dios. Joel 2:12a dice: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Oiga, convertidos a mí. Una cosa es ser convencidos y otra cosa es ser convertidos. Amén. Nuestro Dios nos dice, ¿verdad? Arrepiéntanse ahora mismo, cambien su manera de vivir, dice la versión del lenguaje sencillo. Arrepiéntanse ahora mismo y cambien su manera de vivir. Porque eso es lo que nos aleja más de Dios. La palabra convertirse significa volverse a Dios, ¿verdad? Volverse al Señor, como cuando nacimos en el Señor. Si queremos que el Señor transforme nuestra familia, ¿verdad? Si queremos que Dios obre un cambio, hermano, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, amén, un cambio, hermano, en nuestra relación, en nuestro caminar con nuestro Dios, si queremos un cambio para nuestros hijos, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Tener un cambio de actitud para con Dios. ¿Cómo está nuestra actitud con el Señor? ¿Qué tanta reverencia damos a Dios? El mensaje de ahora no es evangelístico, este es un mensaje exhortativo. ¿Qué tan reverentes somos con el Señor? Antes, cuando veníamos a la iglesia, hermano, cuando nacimos en el Señor, ¿verdad? Lejos íbamos a estar masticando chicle al culto. Ahora no, ¿verdad? Algunos hasta bombitas, sí, hermano, ¿cómo éramos antes con el Señor? Vea cómo han ido cambiando las cosas. Si todavía decimos, ¿en qué tengo que volverme a Dios? ¿Verdad? Como allá en Maraquillas. ¿En qué tengo que volverme al Señor? Dice Dios, en vuestra actitud para conmigo, vuestra manera de vivir. Vuelve a tu primer amor. Dice Dios, te extraña. Dios extraña, hermano, las pláticas que antes teníamos con Él. Amén. Extraña, hermano, ese tiempo que pasábamos con Él. Él dice, vuélvanse a mí, dice el Señor. En pocas palabras, ya dejemos de ignorar, ¿verdad, Dios?
en nuestra familia, hermano. Tenemos que buscarlo, tenemos que clamarle. Antes, ¿verdad? Nos veíamos a nuestra familia en casa, leíamos, no nos íbamos a acostar si no orábamos, ¿no es cierto? No nos íbamos a acostar si no leíamos la Biblia. Yo lo hago todavía, pastor, le felicito. Siga así, siga adelante. Amén, hermano, pero si no lo está haciendo, si va dejado, vuélvase al Señor. Retome su altar familiar, hermano. Retome su culto familiar. Traiga a su familia las cosas del Señor. Y ya dejemos de ignorar, ¿verdad? A Dios. Tenemos que volver, hermano, nuestra vida a Él. Zacarías 1:3 dice: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Miren, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Me impacta esta palabra. ¿Y sabe qué estoy pensando ahorita? Lo que me trae Dios ahorita, hermano, a través de este versículo en donde dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Quiere decir que tú estás cosechando lo que estás sembrando. Caemos en la ley de sembrar y cosechar. Si somos indiferentes con Dios, va a ser indiferente con nosotros. ¿No es cierto? Por mucho que lo busquemos. ¿Por qué? Porque esa es la vida. La vida se trata de sembrar y cosechar. Porque sembramos, cosechamos. ¿Qué tan indiferentes somos con Dios? Por eso Él dice: vuélvanse a mí y yo me voy a volver a ustedes. Y esa es una promesa. ¿Dice quién? Jehová de los ejércitos. Muchas veces lo buscamos, hermano. Claro que sí, solamente en la iglesia. ¿Verdad? Solamente en la iglesia. Pero ¿qué hay en nuestra casa? ¿Qué hay en nuestro hogar? Pastor, mire, es que yo ya no aguanto a mis hijos. Pastor, es que mire, se han puesto bien, pero hermana, ¿cómo está su culto familiar? ¿Cómo está su altar con el Señor? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo yo quiero demandarle a Dios que Él asista a mi familia, que Él me ayude si yo vivo una vida de indiferencia con Él? Y ese mensaje es para mí, porque primero lo recibo yo antes de dárselos a ustedes. Primero Dios me habla a mí. Amén, hermanos, para traerlo yo a ustedes, porque de eso se trata. Necesitamos, queremos ver vidas cambiadas. ¿Cuántos dicen amén? Queremos una familia fuerte, hermano. Volvámonos a Dios. Amén. Punto número 2. Tenemos que usar los recursos que Él nos ha dado. Tenemos que usar los recursos que Dios nos da. Amén, hermanos. El Señor espera que nosotros usemos esos recursos, ¿verdad? Que Él ha puesto a nuestra disposición. Están ahí, pero tenemos que usarlos. Joel 2:12, inciso B, dice: convertíos a mí con todo vuestro corazón. ¿Qué dice ahí, hermanos? Con ayuno y lloro y lamento. Vean, ¿cómo Dios quiere, hermano? Diga conmigo: humillándonos bajo su poderosa mano. Y Él nos va a exaltar cuando sea tiempo. Amén. Pero primero tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Decirle: Dios, reconozco que soy insuficiente. Amén, hermanos. Reconozco que separado de ti nada puedo hacer. Porque eso es lo que la palabra dice. El que permanece en mí, dice Dios, y yo en él, ese va a llevar muchos frutos. Porque separado de mí, dice San Juan 15:5, nada podés hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer que somos insuficientes para cambiar la historia de nuestra familia, de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de nuestro cónyuge, si nosotros no usamos los recursos de Dios y nos volvemos a Él. Amén. Eso es lo bueno. Dios quiere que lo reconozcamos, hermano. Tenemos que humillarnos en oración y ayuno, y tenemos que tener fe en la palabra que Él nos ha dado. Amén, porque Él nos ha dado su palabra y tenemos que tener esa fe. Muchas veces no usamos todo el poder que Dios ha puesto a nuestra disposición. Estaba pensando sobre eso, hermano, que muchas de las veces cuando no usamos todo el poder que tenemos a nuestra disposición, porque tenemos el poder, Dios ya lo dio, pero cuando no lo usamos nos pasa como aquel que ha comprado un iPhone, ¿verdad? Un iPhone con 128 megabytes o gigabytes, con una memoria grande, y solamente usamos el teléfono para llamar. ¿Para qué queremos tanta memoria, pues? Si no la usamos. Así nos pasa a nosotros con Dios. Tenemos tantos recursos, hermano, con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero no los estamos usando. Queremos vivir vida victoriosa, usemos los recursos de Dios. Él nos ha llamado, pero no nos ha dejado desarmados, hermano. Amén. Él nos ha dado las armas para pelear la buena batalla de la fe. No son humanas, no son carnales, pero son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas satánicas. Amén, pero tenemos que usar, hermano, ¿verdad? Todo lo que Dios nos ha dado.
Dios nos ha dicho, ¿verdad?, que hay dificultades, hermano, que no las vamos a poder vencer si no es con fe, con oración y ayuno. Hay dificultades. Ahora, ¿por qué no lo hacemos si nosotros lo sabemos? Estamos desperdiciando los recursos del Señor. Vea Mateo 17, 18 al 21, en donde Él nos dice que hay cosas que no las vamos a poder vencer si no es a través de disciplinas espirituales. Dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. No dice de que Jesús peleó con el demonio y lo agarró y le echó una llave y ¡tras! Como muchas de las veces nosotros queremos, cuando vamos a hacer liberación, hermano, y agarramos la Biblia, ¿verdad? Y como la persona no se doblega, queremos darle con la Biblia y le ponemos la Biblia así y le hacemos así, hermano. Y no. Dice que solamente lo reprendió. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno vive bajo disciplinas espirituales, recibe el poder de Dios. Amén, hermano. Y dice que con solo su palabra estaba fuera el demonio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poder. Amén. Es poderosa. No necesitamos que andar haciendo tanto show, ¿verdad? Como se ve en las televisiones. Amén, hermano. Nosotros tenemos el poder para hacerlo. Amén. Porque Pablo dijo, yo lo puedo todo, pero en Cristo, que es el que me da la fuerza. Denle un aplauso fuerte a Dios. En el verso 19 dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Jesús sabía que había poca fe en ellos. Ahora, cuando uno, hermano, usa los recursos de Dios, no es con nuestra fuerza, porque dice la palabra que no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu Santo de Dios que vamos a vencer. Y esto es importante. Cuando nosotros usamos los recursos de Dios, no es con nuestra fuerza, sino que es con la fuerza de Dios. Pero las fuerzas de Dios vienen cuando nosotros lo agradamos a Él, cuando tenemos fe, porque sin fe no lo estamos agradando. ¿Se da cuenta? O sea que no es con nuestra fuerza, sino con la fuerza de Dios. Pero Dios respalda tu vida cuando Él, hermano, ve que tú le estás buscando a través de disciplinas espirituales. Verso 21, pero este género no sale, sino con oración y ayuno. Esa es mi pregunta. ¿Cómo estamos nosotros, hermano, enfrentando la situación en casa? ¿Cuántas veces has orado por tu hijo? ¿Queremos que el cipote cambie? El martes hablamos un poco sobre este tema, ¿no es cierto? Queremos nosotros que nuestros hijos cambien, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? La fe, si no es muerta. Yo tengo fe que mi hijo va a cambiar, pero ¿qué estás haciendo para que él cambie? ¿Cuántas veces has orado por él? ¿Cuántas veces has entrado a su cuarto y has puesto manos sobre él cuando está dormido? ¿Cuántas veces tú le has ofrecido a Dios un ayuno para que tenga misericordia? Decirle, Señor, en la carne no lo voy a lograr. Por eso quiero vivir más en el Espíritu, Señor, para poder lograrlo. Hermano, nosotros tenemos que ponerle pies a nuestra fe. Amén. Tenemos que orar. Si no estás orando, nada va a pasar. Ahora, ¿cuántos años tengo que orar? Bueno, mi madre oró 15 años por mí. 15 años. ¿Cuántas veces ayunó? No lo sé, pero sí sé que ayunó. Pero ella tenía fe y le decía a la gente, la salvación de mi hijo ya viene. Pero también ella hacía algo. Bendito Dios. Ella hacía algo. ¿Qué estamos haciendo nosotros para poder ayudar a nuestra familia? No ayudar a Dios, porque no necesita ayudar. Él es el Todopoderoso. Pero lo que tú puedes hacer, Dios no lo va a hacer por ti. Él va a hacer lo que tú no puedes hacer, porque Él es el Dios de lo imposible. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Pero lo posible tenemos que hacerlo nosotros. Amén. Oración y ayuno. Necesitamos nosotros entonces, diga conmigo, disciplinas espirituales. Ahora ya para terminar, si en nuestro hogar no hay paz, hermano, a pesar que somos hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Número 3, hay que dejar de ser tibios.
¿Saben lo que significa la palabra tibio? Que no está completo. Tibio solamente me gusta caminos bonitos. Le digo a mi esposa, haceme unos bonitos tibios. ¿Sabe qué significa? Que no están ni duros ni crudos, sino que están entre cocidos y no cocidos. Sí, eso es tibio. En pocas palabras, pues, para que lo entendamos mejor, a medias tintas. ¿Cuántos han visto la película Medias Tintas? Es una película cristiana, se llama Medias Tintas. Hay una persona, hermano, que se para a predicar, ¿verdad? Y por un lado le está dando un miembro un dinero para que predique el mensaje que le dice. Medias tintas. Aquí en la iglesia, amén, gloria a Dios. Y cuando se levanta el de evangelismo, hermano, vamos a ir al basurero de Tijuana a evangelizar, nomás una hermanita se va con él. Pero cuando el pastor dice, hermanos, cumpleaños la hermana fulana, tenemos nosotros que hacer un convivio. ¿Quién trae esto? Y yo traigo esto, y yo traigo lo otro, y yo lo otro. Pero para evangelizar una persona no va a medias tintas. Así se llama. Así se llama la película, que la vamos a pasar aquí. Amén. No, está muy bonita la película, hermano, porque trae un mensaje tremendo. Entonces hay que dejar de estar con un pie adentro y con el otro fuera. Porque si estamos a un lado del camino, no vamos a poder ver la luz de Dios. No vamos a poder ver a Dios obrar. Va a pasar como Bartimeo, que por estar a un lado del camino estaba ciego. Pero cuando Bartimeo se decide andar por el camino, recibe la vista. ¿No es cierto? ¿Ah? ¿Qué le dijo Dios Jesús a Pedro? Boga mar adentro. No te quiero solamente que te mojes los tobillos, quiero que te mojes todo, métete mar adentro. Porque eso es lo que le gusta. El viejo, a Dios le gusta todo de mí. Todo, hermano, que yo me dé todo para Él. Eso es lo que Dios quiere. El Señor espera ver entonces un verdadero cambio en el interior, hermano. O sea, ¿cuál es el interior? El corazón y no solamente de tu exterior, ¿verdad? Porque nos preocupamos por cambiar del exterior. Es el que conozco a una persona que no se vestía bien. A comenzar, se paraba así, como el barrio, ¿verdad? El pantalón flojo. Pero le estaban diciendo, tienes que cambiar tu manera de vestir. Tienes que cambiar, y sí, el varón cambió su manera de vestir, pero nunca cambió su carácter, nunca cambió su manera de ser. ¿Por qué? Porque estaban preocupados porque él cambiara su exterior. Preocupémonos para que cambie el interior el hombre. ¿Cuántos dicen amén? Eso tenemos que hacer, hermano. Dios quiere un cambio en el interior. Por eso él ahí dice en Joel, hermano 2, 13 al 17, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. El problema no está afuera, el problema está adentro. A Dios no lo vamos a impresionar, hermano, ¿verdad? Vistiéndonos humildemente o ese no. De ninguna manera, porque Dios conoce el corazón del hombre. Amén. Por eso Él dice, no rasguen sus vestidos, hombre. La gente, ellos, hermano, tenían la costumbre, ¿verdad?, de rasgarse sus vestidos, sentarse en ceniza, en silicio, hermano, y ayunar. Y Él dice, a mí no me impresiona. Ya no quiero sacrificios, dice, yo quiero obediencia. Amén. Dice Dios, el interior tuyo es el que me preocupa. Amén. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente tanto para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Hermano, esta palabra de tardo para la ira me enseña mucho a mí. A veces nosotros, miren, a veces nosotros, hermano, no cambiamos nuestra manera de vivir en cuanto a relación con Dios, porque hemos cometido un pecado tras pecado y como nada nos ha pasado. Señor, ya se me olvidó. No. Es tardo a la ira y grande misericordia. Y yo siempre lo he dicho, con Moisés igual. Moisés, hermano, cuando él desobedeció al Señor, allá en Horeb, desde esa época hasta llegar, hermano, a las tierras de Canaán, pasaron años. Y a Dios no se le olvidó. Yo pienso que a Moisés se le olvidó. A Dios no. Le dijo, cuando lo miró ya con la máquina en el lomo para ir a poner en el árbol de la tierra prometida, ¿verdad? Le dijo, un momento, muchacho, no se me ha olvidado. Ahorita, mira, te voy a dejar que la veas para que veas que lo que yo prometo lo cumplo.
te prometí una tierra que fluye leche y miel, quiere decir una tierra próspera. Te voy a dejar que la veas para que veas que es cierto, pero tú no vas a entrar. Y no lo dejo entrar. ¿Ve? ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar? No se duermen los laureles. No crean que porque le estoy yendo bien quiere decir que Dios ya se olvidó. Dios te habla en esta noche y te dice, vuélvete a mí. Amén, hermanos. Por eso dice, tardo para la ira y grande misericordia. Y que se duele del castigo. Wow. O sea que Él no se goza, ¿verdad? ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de Él? Esto es ofrenda y libación para Jehová, dice vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión. Oiga bien, tocad trompeta en Sión. Quiere decir, alábale al Señor. Proclamad ayuno. ¿Ok? Y convocad asamblea. ¿Qué significa esto, muchachos? Vamos a tener nuestro altar familiar. Vénganse. Antes de dormirnos, vamos a cantar unos 2, 3 coritos. ¿Ok? Y ahora tú me vas a leer un versículo de la Biblia y tú me das un pensamiento. ¿Qué quiere decir ese versículo? ¿Cómo lo entiendes? Miren qué bonito es esto. Tocar asamblea. Dice, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, y a los que maman, salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. En pocas palabras, ya sal de la comodidad que tienes. Estás muy cómodo, te dice Dios. Necesitas comenzar a trabajar. Necesitas accionar. Necesitas volverte a mí. Comenzar a tu primer amor, como cuando lo hacías antes, ¿verdad? Que trabajabas mucho para Dios. Entre la entrada, dice, el altar, lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues el oprobio a tu heredad, porque las naciones se ensoñarán de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Vea eso, hermano, cuando nosotros tenemos problemas y la gente nos está mirando. Recuérdense que Pablo dijo que somos cartas leídas. Quiere decir que la gente está viendo en nosotros, está leyendo el Evangelio en nosotros. ¿Cómo es nuestro comportamiento? Cuando ven que todo el tiempo estamos nosotros en sufrimiento, llorando, teniendo problemas y tantas cosas, la gente dice, mire, ¿quién es cristiano? Para tener la vida que tiene y ser cristiano, mejor me quedo como estoy. ¿O no es eso lo que dice la gente? Pero ¿sabe por qué a veces nos mira, hermano, sufriendo tantas veces y todo? Porque nosotros viendo que nos está lloviendo sobre mojado y no queremos abrir el paraguas. No queremos volvernos a Dios. Y si nosotros, recuérdense, estamos lejos de Él, Dios va a estar lejos de nosotros. Porque Él dice, acérquense y yo me acerco a ustedes. Amén, hermanos. Es necesario que entendamos en esta noche el mensaje. Para hallar gracia delante de Dios, hermano, en nuestra familia necesitamos una transformación en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Amén. Volvernos a Dios. Solamente así vamos a estar dispuestos a recibir a aquel que nos ha ofendido, hermano, a perdonar a aquel que nos ha dañado tanto. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y Él nos da su gracia, esa gracia nos ayuda a poder recibir a aquel que nos ha dañado tanto. Amén. Necesitamos hacerlo, ¿verdad? El Señor tiene palabra de consuelo, hermano, y de esperanza para las familias en esta noche. Él tiene esas palabras de consuelo. Y Él dice ahí en Joel 2, 18 al 21, y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. ¿Cuándo? Cuando nos hemos vuelto a Él. Amén. Él va a perdonar, hermano, nuestra falta, nuestro pecado. Dice, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seré saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Yo voy a arreglar tu hogar, ese hogar que tú has destruido, dice Dios, porque Él no lo ha venido a destruir. Dice Dios, pero yo lo voy a reconstruir, voy a arreglar, dice Dios, voy a enderezar la vida de tus hijos, pero tú tienes que poner tu parte. Amén. Y Él va a volver, hermano, tu cántico nuevo. Te va a dar un cántico nuevo. Ya no un cántico de dolor, sino un cántico de agradecimiento a Dios. Qué hermoso es eso, hermano, poder darle gracias a Dios. Verso 20, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Y exhalará, dice, su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Verso 21, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. ¿Cuándo? Cuando nosotros hagamos lo que Él nos ha dicho en esta noche. Amén. Tenemos que volvernos
a Dios, tenemos que usar los recursos que Dios nos ha dado. Amén. Y tenemos que dejar de estar viviendo una doble vida en el Señor. Amén. Pongámonos de pie esta noche, démosle gracias a Dios. Vamos a orar. Padre, estamos aquí delante de tu presencia. Señor, el mensaje ya se ha dado en esta noche. Quiero darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablar, Señor, a mi vida. Gracias, Dios, porque en esta noche, Señor, tú has hablado directamente a nuestro corazón, Señor, que quieres, Padre eterno, hacer grandes cosas en nuestra familia, con nuestros hijos, Señor, con nuestro cónyuge, con nuestra familia, en nuestro hogar, Señor. Padre, tú conoces a aquellos muchachos que están en rebeldía. En esta noche queremos pedirte perdón porque muchas de las veces, Señor, en nuestra desesperación hemos atacado, Señor eterno, los síntomas, pero no hemos atacado la raíz de ese problema. Hemos cometido tantos errores, Señor. Hemos, Padre, enfrentado la lucha, Señor, con nuestras fuerzas. Señor, nos hemos apoyado en nuestra prudencia. Reconózcalo, hermano. Dígale, Señor, me ha apoyado en mi prudencia, en mi conocimiento. Y las cosas, Señor, no han mejorado, antes han empeorado. Pero en esta noche yo te pido perdón, Señor. Te pido que nos ayudes, que nos des la sabiduría necesaria para poder hablar con nuestros hijos, para poder hablar con nuestro ser querido, Señor. Señor, danos, Señor, la capacidad de poder disciplinarnos espiritualmente para poder enfrentar ese demonio, Señor, que está, Señor, perturbando la vida de los hijos, de los jóvenes, Señor. Padre, mira, Señor eterno, esa rebeldía. El joven se ha levantado contra el padre, Señor, con maltratos verbales, Señor, maltratos físicos. El hijo ahora, Señor, queriendo golpear al padre. Señor, en esta preciosa noche te pedimos misericordia. Padre, yo pongo, Señor, cada familia de esta iglesia en tus manos, para que en esta noche, Señor, tú nos ayudes a volvernos a ti, volvernos a nuestro primer amor, Señor, como cuando te conocimos, como cuando el primer día, Señor, que entregamos nuestro corazón a ti, cuando lo creíamos todo, Señor, cuando venían los hermanos y nos decían, no te preocupes, Dios te va a ayudar, y nosotros lo creíamos. Ayúdanos a volver a ese primer amor, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Dios. Mira, Señor amado, se ha levantado, Señor, el enemigo contra nosotros. Pero sabemos que tú eres más poderoso que él, Señor, que quiere hacernos daño. Por eso venimos a ti en esta noche, Señor, a que nos des la fuerza necesaria, mi Dios eterno, o a que nos ayudes a poder usar esos recursos que tú nos has dado, que podamos decidirnos de una vez por todas, Señor. Sabemos, Padre, que la lucha no es contra nuestros hijos ni contra nuestro cónyuge, Señor. No es contra nuestra familia, no es contra nuestros hermanos, sino que es contra, Señor, aquellas huestes y potestades que están, Padre eterno, estorbando sus vidas. En el nombre de Jesús, danos ese discernimiento, Señor, y la capacidad de poder prepararnos espiritualmente, Padre Santo, para poder ayudar a nuestros hijos, a nuestra familia. Señor, gracias, porque sabemos que tú estás con nosotros, no estamos solos. Tú estás con nosotros, Señor. Estás en nosotros y estás por nosotros. Estás para ayudarnos, Señor, para bendecirnos. Señor, socorre a nuestros hijos. Te damos gracias, Señor. Ahí donde está, hermano, dele gracias, Señor. Dígale, Señor, yo solo no puedo. Dígale, mi fuerza se ha agotado, Señor, ayúdame a pelear con las tuyas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias. Quizás tú te sientes sola. Quizás tú te sientes solo. Quizás no has entregado tu corazón a Jesús y por eso no sientes su presencia.
En esta noche tú puedes entregarle tu corazón a Jesús. Tú puedes decirle: Señor, yo sola no puedo, yo necesito tu ayuda. Necesito que tú, Señor, me ayudes, Señor, a salir adelante con mi familia, a poder dirigir a mis hijos, a mis hijas. Dios te dice en esta noche: yo quiero ayudarte. Solamente entrégame tu corazón. Ahí donde estás, dile: Señor, yo te necesito. Si en esta noche quizás quieres recibir a Jesús en tu corazón, si en esta noche te decides a dejar de vivir sola o solo y quieres comenzar a vivir con Jesús, ahí donde estás, dile: Señor, perdona mi pecado, perdona mis faltas, mi indiferencia. Reconozco que mi pecado me ha alejado de ti, Señor, mi desobediencia me ha alejado de ti. Pero ahora te pido perdón, Señor. Y te ruego, Dios, te suplico que me ayudes, que me des, Señor, la fuerza necesaria para poder, Señor, salir adelante en victoria, Señor, en esta situación que estoy pasando con mi familia, con mis hijos, con mi esposo o quizás con tu esposa. Ahí donde estás, dile: Señor, yo abro mi corazón en esta noche y te invito a que entres en él. Señor, entra a mi corazón. Quiero que tú llenes mi corazón, Señor, de alegría, de paz, de amor, de comprensión, de aceptación, Señor, para poder aceptar a aquellos que me han hecho daño. Dígale: yo te recibo como mi Señor y mi suficiente Salvador. Salva mi vida, Señor, y salva mi familia. Gracias, Jesús, dígale, por salvarme en esta noche. Y gracias, Dios, por enviar a tu Hijo a salvarme, a ayudarme, a guiarme en un nuevo caminar. En el nombre de Jesús. Amén. Denle ese aplauso fuerte.